Muy buenas noches tengan todos ustedes, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos sean a nuestro programa Diálogos entre Psicología y Fe. Buenas noches, psicólogo Antonio. Buenas noches, padre. Mucho gusto de verte de nuevo. Qué gusto volver a encontrarnos. Saludos también a la gente que nos sigue y nos ve en casa. Efectivamente, nos da mucho gusto nuevamente encontrarnos en este programa que, pues, quien ha tenido el gusto de seguir este programa han visto lo importante, ¿no?, de entrar a esta parte psicológica y también de fe en ese diálogo que se va dando para ir ahondando en tantas situaciones, ¿verdad?, de la persona y del caminar. Y pues hemos tenido la alegría que en este tiempo ya de la cuaresma en la que estamos, pues el psicólogo Antonio nos ha conducido la reflexión de estos días, ¿verdad?, con un tema muy interesante e importante que es el arrepentimiento, ¿no?, como un requisito para la conversión. Entonces, que ya desde los programas cuando iniciábamos esto, pues se nos hacía favor y nos está haciendo el favor de conducirnos en esta reflexión. Por eso me adelanto para agradecerle al psicólogo, pues el que nos ha acompañado en estos días, ¿verdad? Bueno, más bien en todos los programas, que hoy es que, Antonio, la edición el 40. 40, hoy estamos casi como de aniversario, ¿verdad? Exactamente, ya somos cuarentones. Cuarentones, así es. Muy bien, psicólogo. Pues si te parece, Antonio, vamos a hacer una sencilla oración. ¿Cómo no? Bien, para la oración he querido tomar un pasaje bíblico que nos habla, centrarnos en una reflexión muy bonita, el arrepentimiento en el apóstol Pedro. Muy bien, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de Mateo. Pedro estaba sentado fuera en el patio, se le acercó una sirvienta y le dijo: «¿Tú también estabas con Jesús el Galileo?». Él lo negó delante de todos: «No sé lo que dices». Salió al portal, lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban allí: «Este estaba con Jesús el Nazareno». De nuevo lo negó, jurando que no conocía a aquel hombre. Al poco tiempo se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: «Realmente eres uno de ellos. El acento te delata». Entonces empezó a echar maldiciones y a jurar que no lo conocía. En ese momento cantó un gallo y Pedro recordó lo que había dicho Jesús: «Antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces». Y saliendo afuera lloró amargamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Le pedimos al Señor que nos conceda la luz del Espíritu Santo para seguir caminando en este tiempo de conversión, este tiempo de cambio, este tiempo de renovación. Y decimos todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antonio, pues he querido este pasaje bíblico de la negación de Pedro, que los padres espirituales hablan como uno de los pasajes hermosos, donde, aunque no ciertamente en esa traducción de esta Biblia, la Biblia del pueblo de nuestro pueblo, no habla sobre el arrepentimiento, pero los padres espirituales hablan de ese momento, la negación de Pedro, pero Pedro se da cuenta y se arrepiente de que negó a su maestro. Y es uno de los pasajes bellísimos, ¿verdad?, donde los padres espirituales dirán, ¿verdad?, cómo es que
pues ese lloró amargamente Exactamente. es un signo de ese arrepentimiento en Pedro, ¿verdad? Entonces creo que es uno de los pues, pasajes muy bellos. Muy bien, Antonio, pues te dejamos con los micrófonos para Gracias, Padre. Comentando algo del pasaje que escogiste para la oración, ese llanto es un indicador, ¿no? Y una reacción emocional, afectiva, conductual de parte de Pedro, donde está expresando realmente un verdadero arrepentimiento y aparecen las tres fases que vimos originalmente: el caer en la cuenta que comete un error, el segundo, dolerse de ese error, y una tercera que después lo podemos ver, la tercera fase que después del pasaje vemos que Pedro decidió a partir de ese momento cambiar y alejarse de ese tipo de negación, de ese tipo de conducta de negación, ¿no? Que nosotros sabemos realmente que eso vino como un fruto del Espíritu Santo, ¿no? Cuando ya ellos, en lugar de esconderse con las puertas cerradas, como aparece literalmente en los Evangelios, después de la muerte, crucifixión y muerte de Jesús, ya cuando Jesús resucita, ellos se abren las puertas, ¿no? Y salen a proclamarlo todo, ¿no? Pero se dan esas fases que vimos, que precisamente ahorita en esta segunda temporada de Hábiles de Fe, entramos ya al mundo maravilloso de nuestras emociones, y de manera muy particular en este tiempo fuerte de la Cuaresma estamos hablando de las emociones que surgen en Cuaresma. Y la primera emoción que hemos estado trabajando, que hemos estado platicando acerca de ella, como bien dijiste hace un momento, Padre, es una emoción fundamental, básica, requerida para este tiempo de Cuaresma, ¿no? Y hemos dicho también en otros programas que precisamente el primer pregón del Evangelio precisamente es arrepiéntete y cree. Es el pregón cuaresmal, que de hecho con eso comienza la Cuaresma, cuando Juan el Bautista toma este pregón, y después cuando Jesús es bautizado y comienza su vida pública, Jesús toma también este pregón cuaresmal y dice arrepiéntete y cree. Entonces el arrepentimiento es una emoción fundamental para nosotros en este tiempo de la Cuaresma. Vimos entonces los tres indicadores. Primero, vimos después las tres fases, que son las que mencionamos ahorita, como por ejemplo en el pasaje de Pedro. Vimos también los indicadores, que son los cambios de mentalidad, cambios de actitud, ¿no? Y cambio de conducta. Y hoy vamos a ver, Padre, los frutos, ¿no? Las consecuencias, los frutos, qué es lo que ocurre, ¿no? Cuáles son los frutos o las consecuencias de este arrepentimiento. Tu servidor lo va a tratar a nivel psicológico, a nivel humano, pero que, como ya hemos platicado insistentemente en los otros programas también, estos cambios a nivel humano, a nivel mental, a nivel psicológico, se dan también cuando este arrepentimiento nos lleva pues a lo que a fin de cuentas, Padre, buscamos, que es a fin de cuentas la conversión, ¿no? A que conviertan los corazones hacia Dios, ¿no? Eso es algo fundamental. Pero estos procesos mentales, psicológicos, internos, experiencias psíquicas, ¿no? Como hemos dicho, el arrepentimiento es una experiencia psíquica, mental, natural, ¿no? Cuando la persona cae en la cuenta de que ha cometido un error. Estos procesos mentales, psicológicos, se dan también cuando la persona, a nivel cristiano, hablando en el sentido de fe, la persona se da cuenta, ¿no? Me doy cuenta que pequé, como dice el Salmo, ¿no? O sea, Padre, pequé contra ti, ¿no? O como dice el hijo pródigo, ¿no? He pecado contra el cielo y contra ti. O sea, se da cuenta, la persona cae en la cuenta que peca y se arrepiente y se convierte. Entonces, este proceso. Entonces, hoy vamos a ver los frutos, las consecuencias o los cambios que se dan con el arrepentimiento, que es una experiencia psíquica interna natural que se da cuando la persona se da cuenta
que ha cometido algún error, ¿no? Y lo primero que tendría que decir, padre, que me parece importante decirlo, es que estos cambios, cuando se da esta experiencia, cuando la persona experimenta y vive esta experiencia psíquica interna del arrepentimiento, los cambios, las consecuencias, los frutos se dan a tres niveles, ¿no? Que son, por decirlo, las tres niveles o las tres perspectivas de la naturaleza humana, de la persona humana. Hay cambios a nivel mental, a nivel cognitivo, hay cambios a nivel emocional o afectivo, y hay cambios a nivel relacional o conductual. Son los tres niveles, por decirlo así, de los cambios, de donde se dan los frutos o donde se notan pues la consecuencia de que la persona está arrepentida, ¿no? Hay cambios mentales, cognitivos, hay cambios emocionales o afectivos, hay cambios relacionales o conductuales. Esto sería lo primero, padre. No sé si tengas algún comentario antes de poder desenvolver todo lo que sigue. Sí, pues efectivamente, así como tú hablas de esos frutos del arrepentimiento visto desde la psicología, pues creo que vamos a ir entrelazando también los frutos del arrepentimiento vistos desde la fe, ¿verdad? Maravilloso. Porque precisamente cuando hablamos, y más ahorita que estamos en un caminar de conversión en la Cuaresma, en la experiencia propia de cada persona cuando se da realmente esa experiencia de arrepentimiento que ha sido motivado por un caminar en la fe, por un vivir la misericordia de Dios, pues se logra el arrepentimiento y entonces tiene que haber frutos, y esos frutos se van a reflejar, ¿no? en el caminar de la persona, en situaciones concretas que ya también yo pues por ahí voy a compartir algunos, ¿verdad? Pero interesante lo que vayamos mencionando. Así es, padre. Bien, entonces los cambios a nivel mental, cognitivo, emocional, afectivo o relacional y conductual se da en el momento en que la persona se da cuenta que ha cometido un error, ¿no? Y vive esta experiencia psíquica interna natural del arrepentimiento, ¿no? Se dan las tres fases que ya dijimos en el programa, hace dos programas atrás. Se dan los indicadores del arrepentimiento, y esto nos va marcando, nos va llevando, por decirlo de alguna manera, que esa experiencia que estás viviendo es verdaderamente de un arrepentimiento, ¿no? Como lo podríamos llamar, un arrepentimiento sincero, ¿no? Un arrepentimiento verdadero, y que se puede dar en diferentes momentos, padre. Por ejemplo, la Iglesia nos ha llamado constantemente y nos seguirá llamando constantemente a que, por ejemplo, revisemos nuestra vida, ¿no? La Iglesia frecuentemente nos va diciendo: Antonio, revisa tu vida, ¿no? Hay nombres muy particulares, muy específicos de nuestra doctrina, por ejemplo, el examen de conciencia, ¿no? El examen de conciencia para prepararse a una buena confesión es una cosa que nos han dicho constantemente, y de manera muy particular en este tiempo de Cuaresma. Tú lo sabes bien, padre, cuando en la Cuaresma es un tiempo muy importante, diría yo, un tiempo de entrenamiento, ¿no? Para que las personas podamos, a partir de los recursos que la Iglesia nos da, sin duda, a través de la gracia que Dios derrama de manera muy particular en este tiempo de Cuaresma, nosotros nos podamos ir dando cuenta y vayamos revisando nuestra vida, ¿no? Vayamos revisando nuestros pensamientos, ¿no? ¿Qué es lo que pienso? ¿Cuáles son los pensamientos más comunes que pasan a través de mi diálogo interno? ¿Cuáles son los que yo atrapo, los que yo alimento, los que yo retroalimento? ¿Cuáles son mis emociones, mis afectos, lo que deseo más, ¿no? Lo que busco continuamente en la vida, ¿no? A través del nivel de mis emociones y afectos? Y de manera muy particular, padre, la consecuencia de lo mental y lo emocional, cómo están mis relaciones conmigo mismo, que a fin de cuentas es lo primero.
es muy común escuchar, si nosotros escuchamos, Padre, por ejemplo, hay mucho material, incluso en YouTube, en videos, ¿no? De cambios internos, de cambiar, del hecho de poder, como qué hacer para cambiar, qué hacer para poder ser mejores, etc. La gran mayoría de esos recursos nos dirán, tienes que aprender primero a relacionarte bien contigo mismo, ¿no? El respeto, por ejemplo, es una de las cosas importantísimas en las relaciones humanas. Si yo no me respeto a mí mismo, no te puedo respetar a ti. Si yo no me respeto a mí mismo, no puedo respetar a mi pareja. Si yo no me respeto a mí mismo, no puedo respetar a mis hijos, mis amigos, mi familia, etc. Entonces, ese es el punto, el cambio comienza con uno mismo, ese es el punto clave. Esta experiencia psíquica de arrepentimiento que nos lleva a los cambios, esos cambios deben ser sin duda y sin excepción incluso, cambios internos primero. Si yo no cambio, todas las cosas van a ser exactamente iguales. Y podríamos decir que bueno que sigan iguales, ¿no? Porque lo que normalmente ocurre es que van de mal en peor, ¿no? Cuando no cambiamos, las cosas se van empeorando. Entonces, el cambio es interno, que es un punto muy, muy importante. Bien, entonces, estos cambios, el primer nivel en que se dan los cambios son a nivel mental. Y que habría que decirlo y subrayarlo con mucha puntualidad, es el cambio fundamental, el cambio mental, el cambio a nivel cognitivo, ¿sí? Cuando cambia tu manera de pensar, todo lo que sigue va a ser diferente, ¿sí? O podríamos decir, vamos a suponer, ahora acabamos de pasar hace unos meses el inicio de año, y pues cada año, que es una de las cosas más comunes en el año nuevo, pues muchos propósitos, ¿no? Mis propósitos de año nuevo. Este año voy a bajar de peso, este año voy a dejar de fumar, este año voy a comer más saludable, en fin, una serie de cosas. Este año voy a hacer mucho ejercicio, voy a ir al gimnasio, en fin, un montón de ¿cómo se llama?, de propósitos de año nuevo. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que solamente, como decimos los yucatecos, solo lo digo, ¿no? Porque pronto vuelvo a caer a lo mismo. ¿Qué es lo que ocurre en esto? Que no hay un cambio verdadero interno, ¿no? Digo que voy a cambiar, pero no llega más allá, no pasa más allá. ¿Por qué no pasa más allá? Porque no hay un cambio interno a nivel mental y a nivel cognitivo, ¿sí? No lo hay. Entonces, como no lo hay, pronto ese deseo, ese propósito, pasa a la historia, ¿no? Como han pasado tantos deseos y propósitos que hemos hecho a lo largo de nuestra vida, y mientras más viejos somos, más propósitos hemos dejado en el camino, ¿no? sin resolver los problemas, sin abordarlos. Entonces, el cambio tiene que ser interno. Y cuando cuando hay cambios mentales a nivel cognitivo, Padre, lo demás mejora. ¿Cuál es? Cuando hay una experiencia verdadera, una experiencia interna, psíquica, natural del arrepentimiento, ¿cuál es uno de los primeros frutos que ocurre en la persona? Cuando la persona está verdaderamente arrepentida. Y como dijimos, son las fases, los indicadores, y acuérdate que el tercer indicador es un cambio de actitud, ¿no? Y ese cambio de actitud se vuelve de una manera ya habitual, ¿no? Se vuelve lo que se llama una disposición a actuar bien. Ya no solamente lo pienso, sino que lo hago. Y se vuelve un cambio. Entonces, acuérdense que ese tercer indicador, que es el cambio de actitud, es el que nos conecta con los frutos. Porque es cuando ya hay un cambio de actitud, hay una disposición real para actuar de acuerdo a lo que estoy viendo que debo actuar. Acuérdense que en ese tercer indicador es cuando la persona se topa con valores, ¿no? Esa actitud adaptativa, amigable, nos lleva, cuando estamos ya hablando de el tercer indicador del verdadero arrepentimiento, nos lleva y nos topamos con valores, algunos nuevos y algunos
que ya habíamos conocido y nos habíamos abandonado. Entonces, esa actitud nos lleva a reconocer valores que ya conocía y los he abandonado, o incluso nos puede llevar a nuevos valores. Entonces, eso es lo que nos conecta, con eso terminamos la semana pasada, que ese tercer indicador, que es el cambio de actitud, nos conecta con los frutos o con las consecuencias o con los cambios que se dan con una experiencia verdadera de arrepentimiento. Y esa disposición, acuérdense que esos valores los adoptamos y esos valores se convierten en convicciones. Estamos convencidos, y lo que ya es una convicción se convierte, el cerebro es verdaderamente maravilloso, nuestras verdaderas convicciones, el cerebro las vuelve automáticas, ¿sí? Y eso no significa que hemos perdido el sentido, sino que ya es un mecanismo que de manera habitual, ¿no? Por ejemplo, cuando la persona hace una convicción de que debe ser respetuoso con las personas y que debe saber manejar sus reacciones y no ser grosero, por ejemplo, cuando hay una situación conflictiva, la persona de manera automática, cuando hay un conflicto, son las personas que mantienen la calma, ¿no? Y que puede haber gritos y que puede haber groserías y todo, pero hay una persona que mantiene, por favor, vamos a serenarnos, vamos a tranquilizarnos para pensar más claramente, para poder... Esa persona ya hace habitual, eso habitual, esa convicción del respeto, ese valor del respeto, lo ha convertido en una convicción. Y las convicciones, el cerebro es un mecanismo que lo saca cuando realmente se necesita. Es algo maravilloso realmente, ¿no? Pero sin perder, sin duda, la conciencia y la claridad de que la persona sabe que es importante el respeto. O sea, no es nada más un movimiento automático, inconsciente, sino es un movimiento automático consciente, es un mecanismo del cerebro. Eso es algo verdaderamente fabuloso. Bueno, eso nos conecta con estos cambios. Y el cambio de la mente es algo muy importante, cuando los cambios a nivel cognitivo. ¿Qué ocurre entonces cuando ya hay convicciones? ¿Sí? Cuando hay esos valores, los encontramos o reencontramos, los convertimos en convicciones, que es el tercer indicador que vimos la semana pasada. ¿Qué es lo que ocurre ya en estos cambios? Que la mente, Padre, lo primero, el primer fruto del arrepentimiento a nivel mental y a nivel cognitivo es que se apaciguan y se serenan los procesos mentales. Se apaciguan y se serenan los procesos mentales. Hay una realidad que es algo que es interesante, que lo hemos tratado en otros temas. Pero, por ejemplo, ahorita con tantas situaciones, con tanta información que se está dando, con tanto contacto que tenemos a nivel electrónico, por decirlo, que estamos ahorita con un momento, en un clic, por ejemplo, podemos agarrar una gran cantidad de cosas, hay información por todos lados. Me recuerdo, por ejemplo, Padre, cuando estaba yo joven, que había momentos muy específicos al día de escuchar noticias, ¿no? O en la mañana en la radio, en las noticias, o en el mediodía en algún momento, pero generalmente era en la mañana o en la noche, ¿sí? Durante todo el día pasaban ciertas cosas y todo, y uno no sabía porque no estaba en contacto. Ahorita, constantemente, 24 horas, 24/7, como se dice, ¿no? Estamos en contacto con fuentes de información. Entonces estamos sabiendo, la noticia está saliendo y la estamos conociendo. Y no solamente lo que pasa aquí en las Américas o en la parroquia, lo que pasa en Mérida o lo que pasa en Yucatán o lo que pasa en México, lo que pasa en cualquier parte del mundo, de manera inmediata conocemos. Entonces todo eso, todo ese acceso que tenemos a una gran cantidad de información va acelerando nuestros procesos mentales. En otras palabras, vamos pensando más que lo normal. Ese pensamiento, el tipo de pensamiento, la capacidad que tiene nuestro cerebro de generar ideas y pensamientos es increíble. Los especialistas dicen que, fíjate, que es un promedio entre 50 y 70 mil pensamientos en 24 horas. El cerebro tiene la capacidad para provocar entre 50 y 70 mil pensamientos en 24 horas. Porque recuerda que el cerebro
genera ideas cuando estamos despiertos, cuando estamos menos dormidos o cuando estamos totalmente dormidos. El cerebro está constantemente en trabajo. En la noche trabajar, en situaciones interesantes e importantes para que el cerebro pueda descansar y realizar otras tareas que tiene que hacer mientras el cuerpo duerme. Ahora, pero constantemente está generando ideas. ¿Qué es este punto de acelerar nuestros procesos mentales? Que en lugar de pensar en generar 50, 70 mil, y ya estamos hablando de una cantidad casi innumerable de pensamientos y ideas, ¿no? Es decir, si nos ponemos a contar ahorita no nos da el tiempo que tenemos para contarlos. Pero cuando se aceleran los procesos mentales, el cerebro, en lugar de provocar o de generar entre 50 y 70 mil, puede duplicar, puede triplicar esa cantidad de pensamientos. Entonces, cuando se dice que nuestro aparato cognitivo está estresado, nuestros procesos mentales son tantos que hay un estrés muy fuerte a nivel cognitivo. Es algo sumamente interesante. Es decir, no solamente se estresa nuestros hombros, nuestro cuello, nuestros brazos, sino nuestros procesos mentales también pueden estar estresados, ¿no? Por una gran cantidad de generación de ideas. ¿Qué es lo que ocurre entonces cuando la persona vive una verdadera experiencia de arrepentimiento, como una experiencia psíquica interna? Esos procesos mentales se relajan, se apaciguan. Es algo verdaderamente importante e interesante. Esos procesos mentales entonces se relajan. ¿Y qué es cómo se nota que la persona está más serena, la persona está más tranquila? ¿Sí? Esta es una experiencia que nosotros la podríamos revisar mentalmente, que cuando nosotros, por ejemplo, hemos pedido perdón, ya sea que demos perdón a una persona importante para nosotros, o que recibamos perdón de una persona importante para nosotros, y que nos sintamos realmente arrepentidos y estemos sabiendo que estamos trabajando, o como decimos comúnmente, que estamos resolviendo situaciones que nos preocupaban, ¿no? La persona se siente más tranquila, ¿no? La persona está serena. Entonces esto ocurre a nivel mental. Cuando la persona tiene una verdadera experiencia interior psíquica de arrepentimiento, sus procesos mentales se relajan y la persona se siente más serena y más tranquila. Esto es algo real que ocurre a partir de una verdadera experiencia psíquica interna del arrepentimiento. Bien, esta tranquilidad, esta relajación de nuestros procesos mentales, Padre, lo que ayuda es de manera inmediata la concentración de la persona mejora, su capacidad de concentrarse, la capacidad de fijarse en algo, la capacidad de observar, la capacidad de analizar, la capacidad de reflexionar, la capacidad de poder concluir y llegar a conclusiones a partir de esos procesos que acabo de mencionar, es mucho más notable. En una palabra, la persona se hace más capaz para poder aprender y para poder sacar conclusiones, ¿no? La capacidad de concentración mejora notablemente a partir de esta relajación de los procesos mentales, de todos los pensamientos, después y a partir de una experiencia psíquica interna del arrepentimiento. Por lo tanto, cuando mejora la concentración, que es un proceso mental clave, mejora también la memoria, la capacidad de memoria de la persona mejora. Es algo importante también, ¿no? Por eso decimos que mejora también el proceso mental del aprendizaje. La persona se hace más hábil para aprender cuando tus procesos mentales están serenos. La persona aprende mejor. ¿Por qué? Porque se fija más, porque observa mejor, porque escucha mejor, porque está más, su cerebro se concentra más, sus procesos mentales serenos lo ayudan a concentrarse y a observar mejor un punto que decida pues hacer, ¿no? Entonces esto es algo importante. Bien, y hay algo sumamente interesante de esta experiencia a partir de la relajación de los procesos mentales, es decir, que ya no, en lugar de tener cientos de miles de pensamientos y la persona está realmente agobiada por tantas cosas que están pasando dentro de su diálogo interno, después y a partir de una experiencia psíquica interna de arrepentimiento se apaciguan
los procesos mentales, y ocurre todo esto que está haciendo, que mejora el proceso de atención, mejora la capacidad de concentrarse, mejora la memoria, etc. Y hay algo muy interesante que aparece también después de una experiencia psíquica interna verdadera del arrepentimiento, que la mente se vuelve más aguda, se vuelve como más acuciada, es más capaz de poder descubrir, o podríamos decirlo de otra manera, podemos tener pensamientos más profundos, ¿sí? O decirlo de otra manera también, ya no somos tan superficiales, ya no tenemos una mirada tan superficial. Como ocurre, y me parece que es una consecuencia muy lógica, cuando tengo cientos de miles de pensamientos en mi proceso, en mi diálogo interno, porque está estresado mis procesos mentales, no tengo espacio para poder concentrarme en algo. Entonces nos convertimos a veces en personas muy superficiales, ¿no? Porque estamos tan estresados, estamos tan corriendo, estamos tan apurados y todo. ¿Cómo lo expresamos verbal o coloquialmente? Es que no tengo tiempo, es que estoy muy apurado, es que tengo mucha prisa, es que todo es rápido. Entonces, cuando hay una verdadera experiencia psíquica interna de arrepentimiento y relajan los procesos mentales, mejora la concentración, mejora la memoria, mejora la capacidad de aprendizaje, y la persona tiene más posibilidad de mirar las cosas con más profundidad. Y hay dos cosas que me parecen muy importantes, que son procesos complejos, ¿no? Que se llaman procesos complejos o superiores dentro de lo que son los procesos mentales, que se requieren procesos superiores, por ejemplo, padre, para la virtud. ¿Qué es lo que ocurre cuando una persona escucha, por ejemplo, algo acerca de una virtud, la que fuera? Si la persona está muy estresada en sus procesos mentales, si está llena y está estresado totalmente su aparato cognitivo por tantos pensamientos que están provocando a lo largo del tiempo, es difícil que la persona pueda sentirse atraída por la virtud. Y no porque sea mala la persona, sino porque sus procesos mentales están ocupados en otros lados. Sus procesos mentales, literalmente, podríamos decir, no tienen tiempo ni capacidad para poder detenerse y mirar la complejidad de lo que es y significa la virtud. No puede, ¿sí? Está más atraída en otras cosas que son rápidas y darle salida rápidamente, y la virtud, que requiere, sin duda, que la persona con calma y con detenimiento pueda observar y pueda analizar y pueda reflexionar y pueda concluir, decir, esto me gusta, esto yo lo quiero hacer, no lo puede hacer porque sus procesos mentales, su aparato cognitivo está tan estresado, tan lleno de cosas, que literalmente no hay espacio ni tiempo para detenerse y observar un proceso complejo o tan complejo como es una virtud. No tiene la capacidad para hacerlo, y insisto, no por tonto ni por malo, sino porque está lleno, está estresado los procesos mentales y su aparato cognitivo. Entonces, un fruto maravilloso de la experiencia psíquica de arrepentimiento a nivel mental es que se desestresan los procesos mentales, se desestresa, yo le llamo, se desinflama el aparato cognitivo y ya puede trabajar con más claridad de mente, y entonces la persona puede utilizar esa gran capacidad que tenemos los seres humanos, que es la razón, para ver las cosas con más detenimiento o con más profundidad. Y entonces, un elemento complejo como es la virtud, podríamos entonces nosotros analizarla y podríamos incluso, ya que nos llame la atención lo que es la virtud. De otra manera, no hay espacio, está inflamado nuestro aparato cognitivo y no tiene ni espacio ni tiempo para detenerse a algo tan complejo como es la virtud. Entonces es maravilloso, es algo realmente maravilloso. Y algo que nos conecta, yo así lo veo, que nos conecta con experiencias sobrenaturales, cuando la persona está serena, cuando la persona está tranquila, cuando su aparato cognitivo está desinflamado, ¿no? Entonces
no solamente tiene la capacidad para un proceso tan complejo como la virtud, sino incluso puede sentirse atraído ya a nivel sobrenatural por algo mucho más complejo, mucho más maravilloso, que es la fe. Y todo lo que la fe nos presenta y todo lo que la fe nos propone, que sin duda no tiene nada de racional la fe. A nivel humano, la persona, para que pueda vivir la fe, que sin duda para nosotros es un regalo que Dios nos da a través del bautismo, pero es algo, como hemos dicho en otros programas, que la persona tiene que trabajar. La persona que recibe la fe en el bautismo y a lo largo de la vida, sobre todo cuando ya es joven o es adulto, y vive con un aparato cognitivo inflamado por tantos pensamientos y por tantos procesos mentales que se vuelven inmanejables, es difícil, ya no solamente que le llame la atención la virtud, que es un proceso complejo, sino mucho menos un proceso e incluso racionalmente, en muchos sentidos, inentendible, que es la fe. Pero cuando hay una verdadera experiencia de arrepentimiento, una verdadera experiencia psíquica interna de arrepentimiento, el aparato cognitivo queda dispuesto para que entonces pueda sentirse de algún momento atraído, como lo decimos nosotros, por una luz diferente, que es la luz de la fe. Entonces es algo que nos conecta, sin duda que es algo verdaderamente maravilloso. Y todo esto, una cosa que cuando el aparato cognitivo se relaja, nuestra capacidad de bienestar también mejora notablemente. En otras palabras, te sientes mejor, te sientes más tranquilo, te sientes más a gusto, te sientes más contento, a pesar de todos los apesares, ¿no? La persona se siente más tranquila, más contenta. ¿Por qué? Porque su capacidad de sentirse bien se incrementa y se fortalece. ¿Cómo lo ves, padre? Pues yo estoy seguro que los que nos están viendo van a coincidir conmigo. Todo muy interesante. Y no cabe duda que, pues hablando desde la perspectiva de la fe, pues casi que estamos hablando de lo mismo, porque yo cuando voy a mencionar precisamente dentro de los frutos del arrepentimiento, cuando se da una experiencia, bueno, tú le llamaste experiencia psíquica interna. Es correcto. Yo lo voy a llamar experiencia espiritual interna. Es correcto. ¿Verdad? Entonces, precisamente de los frutos que tú mencionabas, entre ellos está la capacidad de lograr una tranquilidad en la persona, una estabilidad espiritual, emocional también, ¿verdad? Y entonces cuando se logra eso en una experiencia de fe, te vuelvo a repetir, visto desde acá, entonces, y cuando se logra en un proceso, pues la persona alcanza un crecimiento espiritual, ¿verdad? En la vida. Y como yo voy a mencionar más en un momento más, todo esto se da, fíjate Antonio, visto desde la perspectiva de la fe, en ese proceso espiritual, todo se va a lograr, todo, ahorita que decías, se puede alcanzar el deseo inclusive de la virtud o el logro de poder vivir aspectos desde una práctica de la virtud, por llamarlo de una manera, ¿no? Pero todo eso ciertamente se va a dar en un proceso interno. Y yo menciono, por ejemplo, que la vida de oración, cuando se tiene una experiencia de oración y que se da en ese proceso de arrepentimiento, entonces se logra posteriormente una vivencia de las virtudes, ¿no? Como es el amor, como es el perdón, como es, etc. Es correcto. Incluso a nivel de fe, las virtudes teologales, que son fruto exclusivo, por decirlo de alguna manera, de nuestra fe, de la fe. Si me permites, sí. Nuestra conductora de allá de la parte de atrás, ella algunos saludos que nos envían. Saludos de Maritza Delé y de Fabiola Herrera, muchos saludos, ¿verdad? Nos mandan. Saludos.
También Maritza Delé nos dice gracias a Dios por esta noche hermosa que nos regala Padre Cristian y psicólogo Antonio y para todos. Amén, dice. Y Ivonne Coromoto, felicidades por excelente e interesante tema. Gracias por compartir. Dios los bendiga. Pues muchos saludos a ustedes, ¿verdad? Y agradecerles también su presencia al estar viendo esta transmisión, al estar viendo este tema tan importante y tan interesante que el psicólogo Antonio pues por ahí nos está compartiendo y que también desde la fe lo estamos abordando. Así es. Muy bien. Entonces este es el primer nivel, es el nivel mental, cognitivo, que sin duda es el nivel clave. Cuando cambia el pensamiento, cambia todo. ¿Sí? Entonces, y podemos decir que si mejora nuestra calidad de pensamientos, ¿sí? Va a mejorar lo que seguiría, que son el nivel emoción o el nivel afectos. Todo lo emocional, todo lo afectivo está sin duda relacionado, y aunque es una palabra un poco difícil, pero es sin duda real, está determinado por el pensamiento. Las emociones están determinadas por el pensamiento. Esto está totalmente claro. Las emociones no están desconectadas del pensamiento. El pensamiento es el que provoca las emociones. Acuérdense que las emociones son reacciones, ¿sí? Reacciones eléctricas, electroquímicas, son energía. Esa es una cosa sumamente interesante que vamos a ver ya en otros programas más adelante, cuando hay algo que a mí me encanta, cuando utilizamos la energía de nuestras emociones a nuestro favor, que normalmente hacemos exactamente lo contrario, ¿no? Muchas veces por no saberlo, por no conocerlo, por algún tipo de errores o lo que fuera, utilizamos la energía y el poder, yo le llamo literalmente, de nuestras emociones, lo utilizamos en nuestra contra. Entonces, por eso hay momentos que nos sentimos tan mal, porque nosotros mismos nos estamos haciendo daño con esa misma energía y con ese mismo poder que tienen nuestras emociones. Las estamos usando en nuestra contra. Pero a partir de la gestión o de la educación de las emociones, podemos aprender a utilizar esa fuerza, que literalmente lo es, para realizar las emociones, son energía electroquímica, ¿sí? Que el cerebro lanza y ya está muy bien determinado. Cuando nosotros, por ejemplo, hay algún estímulo externo, que estamos viendo, que está oyendo, etcétera, que está pasando a nuestro alrededor a través de nuestros sentidos, estímulo externo, o un estímulo interno, un recuerdo o memoria que tengo guardado y que aparece en un momento dado, y el cerebro de manera inmediata genera una emoción. Entonces son reacciones, son envíos de energía electroquímica que envía el cerebro y que nosotros sentimos en un momento dado, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer, por decir algo así de memoria, que estamos caminando en la calle y de repente alguien, un claxon de un coche, ¿no? y brincamos inmediatamente, ¿no? Eso es algo, es una reacción. Reacciones, como lo hemos visto, reacciones conductuales, el brinco, reacciones autonómicas, me siento nervioso, asustado, y reacciones hormonales, que generan una serie de hormonas y cosas como la adrenalina, por ejemplo, para subirme a las carpas y estoy en la calle o correr o lo que fuera. Entonces, eso tarda, ya está bien determinado, 6 segundos. 6 segundos tarda esa reacción autonómica, conductual autonómica o hormonal. Si nosotros por alguna razón, ¿sí? Consciente o inconscientemente a veces, mantenemos, ¿no? O alimentamos o retroalimentamos esa emoción que en un momento dado, esas reacciones que sentí, voy a seguir sintiendo eso mismo, ¿no? Pero entonces es otra cosa, y lo interesante es que en la gestión de emociones ver cuáles emociones me interesa y me conviene estar alimentando, retroalimentando, y cuál me conviene dejarlas que se vayan, ¿no? Esta es una cosa muy interesante. Pero cuando la mente, cuando los pensamientos cambian, las emociones cambian. Sin duda, están relacionadas a nivel directamente relacional, directamente proporcional. Si mi pensamiento es amigable y adaptativo, mis emociones, desde el momento de la reacción, va a ser amigable y va a ser adaptativo. Si mis pensamientos son
desadaptativos y agresivos, voy a tener reacciones emocionales desadaptativas y agresivas. Está directamente relacionado con otro. Entonces, al decir que cambia, o sea, la persona cambia, se desestresa su sistema cognitivo, se desestresa y estamos ya en una situación de poder concentrarnos mejor, sentir mejor, analizar mejor, reflexionar mejor. Esta mejora del pensamiento, esta mejora de la mente, va a mejorar directamente también, de la misma manera, de la misma proporción, nuestras emociones y nuestros afectos, ¿sí? En otras palabras, nuestras emociones van a poder fluir mejor. Cuando a través de una experiencia psíquica interna verdadera del arrepentimiento, nuestras emociones, al cambiar y mejorar nuestra mente, cambia y mejora también nuestras emociones, ¿no? Fluyen de una manera mucho más notable, mucho mejor. Nos vamos dando cuenta que las emociones, y de alguna manera, ¿no?, es cuando vamos pudiendo utilizar la fuerza y la energía de nuestras emociones, ¿sí?, a nuestro favor. Cuando se puede decir que fluyen las emociones de una manera mucho más notable y mucho más positiva y adaptativa. Podremos considerar, Antonio, en eso que acabas de decir, que, por ejemplo, cuando alguna persona está pasando por alguna situación, una experiencia difícil, y otra persona, de algún problema personal, etcétera, o inclusive de miedos, ¿no?, de algún miedo que le esté ocasionando, y alguna otra persona la motiva diciendo, ¿verdad?, piensa en positivo, piensa que las cosas se van a solucionar, y cuando logra que esa persona que está pasando por una experiencia negativa, entonces realmente piense de manera positiva, de manera pues sí, positiva sobre todo. Sí. Sus emociones, podríamos decir que sí se logra que por supuesto que sí, padre, por supuesto que sí. Y por eso es tan importante que uno, cuando ante las personas tienen esa experiencia, los animemos y motivemos para buscarlo. Sin duda, sin duda. De hecho, el trabajo de gestión o educación de emociones va precisamente en esa línea, ¿sí? Hay, de alguna manera, yo lo que manejo son 5 estrategias para educar o gestionar nuestras emociones, ¿sí? La primera estrategia es precisamente algo de lo que estás diciendo, el hecho de aprender a elegir formas de interpretar las cosas de manera adaptativa y de manera amigable. Eso es algo que podemos nosotros manejar, ¿sí? ¿Qué es lo que suele ocurrir cuando, por ejemplo, para seguir lo que estabas planteando tú, yo estoy pasando una situación difícil, tú me ves y me dices, oye Antonio, ¿sabes qué? Mira, ¿por qué no ves esto? Fíjate, yo normalmente, y eso es al decir yo, estamos hablando de una buena mayoría, de una buena cantidad de gente, yo te voy a decir, Cristian, no sabes lo que es que tú no sabes lo que está pasando, no tienes ni idea de lo que estoy pasando, tú no conoces tal cosa, y me molesto y me enojo. Entonces, no solamente no me estoy tratando de sentir mejor, sino que me enoja lo que me estás diciendo, ¿no? Y te digo, no tienes ni idea de lo que estoy diciendo, de lo que estás diciendo, es que tú no sabes, es que tú, claro, tú como eres padre, entonces, y empiezo a decir una serie de tonterías, ¿no?, que en lugar de sentirme mejor, me siento peor todavía, ¿sí? Pero el gestionar emociones se trata precisamente de eso. Cuando tú vienes y me dices, Antonio, mira, ¿por qué no piensas esto, piensa lo que? Es exactamente el primer paso para gestionar y educar mis emociones, está en que yo pueda tomar maneras de interpretar adaptativas y amigables. Y la realidad es que cuando nosotros estamos pasando alguna cosa muy difícil, lo sabemos, y eso de una manera tranquila y serena que nos damos ahorita, tal vez en otro momento lo podemos pensar, y nos damos cuenta que algunas situaciones que nos han pasado en la vida muy difíciles, después de saberlas superado, nos damos cuenta que aún estando en ese momento pudimos haber elegido otra forma de interpretar eso que estaba pasando. Y nos damos cuenta también de otra cosa, que todo el malestar o incluso el sufrimiento emocional que yo pude haber vivido en esa circunstancia, la mayoría se dio por la forma en que yo estaba tomando
las cosas o interpretando las cosas. ¿Qué significa? Que este primer paso es realmente importante y funciona si lo hacemos, ¿no? Tratar de interpretar lo que está pasando de otra manera, más amigable y más adaptativa, ¿sí? La realidad es tan vasta, la realidad es tan grande y tan compleja, que no solamente hay una forma de ver las cosas, hay muchas formas de ver las cosas, ¿no? Es aquel dicho que dices: cuando yo tengo un martillo, todo lo veo en forma de clavo, ¿no? Y tengo que estarlo golpeando, como si el martillo fuera la única herramienta que existiera. Algo así nos pasa. Cuando yo estoy en un problema, pienso que la forma en que yo lo estoy viendo es la única manera, y no, hay muchas formas, hay muchos elementos, la realidad es muy compleja. Y si yo me quedo en un solo elemento que es negativo, pues definitivamente me voy a sentir tremendamente mal. Pero si yo puedo y te hago caso, y te acercas, Antonio, ¿por qué no consideras esto? ¿Por qué no consideras aquello? ¿Por qué no ves aquello? ¿Por qué no ves? Entonces yo me voy dando cuenta que esa realidad no solamente tiene una arista, tiene muchas aristas, y yo puedo elegir otras. Y muy posiblemente hay aristas de esa misma realidad, maneras de ver esa realidad, más amigables y más adaptativas. Pero definitivamente es sumamente cierto el hecho de que si alguien se me acerca y me dice: mira, Antonio, piensa esto, piensa que, y Antonio hace caso, muy posiblemente me voy a empezar primero a serenar, porque me voy a dar cuenta que hay otras cosas que muy posiblemente yo no haya considerado, y que si las considero, a lo mejor me va a ayudar no solamente a sentirme más tranquilo, sino que incluso tal vez a encontrar una solución en esos puntos que yo no había considerado, ¿no? Así es. Antonio nos está escribiendo, Cruz Gardenia nos dice, bueno, esos cambios internos son entonces el arrepentimiento sincero y perfecto para poder llevar una mejor decisión en nuestra vida. ¿Por qué hay un arrepentimiento de corazón? Bueno, así es como nos lo plantea ella. Esos cambios internos son entonces el arrepentimiento sincero y perfecto para poder llevar una mejor decisión en nuestra vida. ¿Por qué hay un arrepentimiento de corazón? ¿Es una pregunta o...? La última, bueno, así no lo escribió Cintia. ¿Por qué hay un arrepentimiento de corazón? Dice Cruz Gardenia. Así es. Yo creo que sí, es muy cierto, es muy válido, incluso me parece a mí en lo particular, decir que hay un arrepentimiento de corazón, ¿no? Yo en lo particular entiendo, cuando se habla de un arrepentimiento de corazón, lo primero es que estoy entendiendo que la persona está de verdad arrepentida, que la persona ya pasó por esas tres fases de darse cuenta del error, ¿sí? Que ya se dio cuenta de que ya crea aversión del error, que ya no lo quiere, ¿no? Y la tercera fase es el deseo de acercarse y de encontrar la verdad, ¿no? Son las tres fases del arrepentimiento. Entonces, al decir hay un arrepentimiento de corazón, lo primero que yo veo es que la persona de verdad ha pasado por esas tres fases del arrepentimiento que ya las vimos y que está experimentando verdaderamente una experiencia de arrepentimiento sincero, ¿no? Eso es lo primero. Y eso también de corazón es algo interesante, que es algo también que estamos viendo cuando cambian las emociones, cambia la mente, cambian las emociones, el hecho de cambiar, ¿sí? El hecho de que las emociones fluyen de manera mucho más notable, de manera mucho más funcional, por decirlo de alguna manera, la persona siente verdaderamente ese arrepentimiento. Ya no solamente lo piensa en esas tres fases que ya vimos inicialmente, sino que se siente realmente arrepentido, ¿no? Y llega al tercer indicador que vimos la semana pasada de un cambio de actitud, o sea, realmente quiere cambiar y cambia, ¿no? Entonces, ese me parecería a mí en lo particular un arrepentimiento de corazón, ¿no? Que realmente pasa por las fases del arrepentimiento, de la experiencia psíquica interna del arrepentimiento, y que llega al tercer indicador, que es un cambio de actitud, donde no solamente quiere cambiar, sino que cambia de verdad. Ese, para mí, es un arrepentimiento de corazón, ¿no? Sí, así es. Y precisamente en el ámbito espiritual,
cuando se habla de lograr un arrepentimiento, se habla de una manifestación de actitud diferente en el comportamiento, ¿verdad? Y fíjate que cuando se habla en el aspecto espiritual, de esa experiencia espiritual interna, como yo decía hace rato, vista desde el arrepentimiento, como una experiencia espiritual interna, pues entonces los frutos que se pueden alcanzar, entre ellos están el querer establecer por ejemplo, la relación con Dios, ¿verdad? Pues ciertamente desde la misericordia busco yo el querer restablecer esa relación con Dios, que a lo mejor yo he perdido por mis errores que he cometido. Pero también me lleva a restablecer la relación pues con los demás, ¿verdad? Así como se deriva de lo primero que he mencionado. Y como dicen algunos padres espirituales, también eso me lleva a un interiorizarme, el querer lograr, por ejemplo, una vida de oración, un diálogo, un ejercicio interno, un ejercicio interior donde pues se busque el crecimiento también, ¿no?, de la persona, mental, espiritual. Y también de ellos se deriva lo que yo te decía hace ratito, ¿no? Lograr una tranquilidad, lograr vivir el amor, alcanzar la paz, lograr también la reconciliación con los demás. Y me llama mucho la atención cómo es que hay algunos padres espirituales que mencionan precisamente eso. Todo aquel que camina en la fe y tiene un proceso de arrepentimiento logra precisamente esto, ¿verdad? Sí. Y ya, ahorita lo que tú me mencionabas desde la psicología, hay muchos aspectos que también, de hecho, son parecidísimos a lo que tú mencionabas. Es cierto, claro. Así es. Hay que recordar que ahorita, por cuestión de método, por decirlo de alguna manera, estamos hablando del aspecto humano, psicológico, natural y del aspecto espiritual o sobrenatural, pero todo esto se da en la misma persona, ¿verdad? O sea, es la misma experiencia. Y como hemos dicho también en los anteriores, todas las expresiones de arrepentimiento que vemos en el Evangelio, ¿no?, cualquiera que tomemos de ellas, ¿no?, en la de Pedro, por ejemplo, la que pasó ahorita, o tanta gente que Jesús perdonó los pecados, etcétera, y la gente salía y maravillada, proclamaba, Jesús le decía no digas nada, y salían y empezaban a proclamar y decir todo. Todas esas experiencias del Evangelio de perdón y de arrepentimiento, ¿no?, a nivel que Jesús les perdonaba sus pecados, ¿no? O sea, que no era una cosa pequeña, ¿no? O sea, perdonar los pecados, ¿no? Y lo sigue siendo, es una cosa sumamente importante. Todos estos procesos, por ejemplo, en el arrepentimiento, cuando tú te vas a confesar y te arrodillas delante del sacerdote con la fe que sabes que es Jesús el que está sentado ahí, o escuchándote, que es Jesús el que te da la absolución, que es Dios el que te perdona, toda esa experiencia que es sobrenatural, tiene que pasar a través de la experiencia natural. Ese arrepentimiento que tú sientes, por ejemplo, cuando haces un examen de conciencia antes de confesarte, por ejemplo, o en cualquier otro momento, pero vamos a suponer antes de confesarte ahora en la Cuaresma, tienes que pasar por esas fases del arrepentimiento, tienes que caer en cuenta que eso que hiciste, que no está bien, tienes que saber que es el que te tiene que generar una aversión realmente, eso, de ya no quiero volver a hacer esto, ¿no? Y tienes la tercera fase, tienes que llegar a decir, ya no quiero hacer esto, pero quiero la verdad, quiero encontrar la verdad, quiero llegar y encontrar la verdad. O sea, esa fase de psicológica, interna, psíquica, que se da a nivel mental, se tiene que dar también a nivel espiritual, porque tienes que decir, ya no quiero pecar más, quiero estar contigo. Y es lo que Jesús les decía, ¿no? Cuando los doctores de la ley y los fariseos decían, es que si fuera un profeta, supiera que esa que está ahí en sus pies es una pecadora, ¿no? Y Jesús, ¿qué es lo que decía? La perdonaba y decía, vete y no peques más, como a la mujer que le iban a apedrear, ¿te acuerdas? Cuando dice, ¿quién te condena? Nadie, Señor, yo tampoco, nada más vete y no peques más, ¿no?
esa es la situación, o sea, se da cuenta uno que comete el error, te da aversión el pecado o el error y deseas verdaderamente no solamente dejar de pecar, sino hacer el bien, acercarte a la verdad. O sea, ese proceso es humano, es sobrenatural también, porque se da en nosotros mismos, eso es algo fundamental. ¿Sí? Y nada más para no dejar en trunco lo que estamos hablando, el tercer nivel es las relaciones. Cambia la mente, cambian las emociones, cambian entonces nuestra manera de relacionarnos con los demás. Ese es un fruto maravilloso de la experiencia psíquica interna natural del arrepentimiento. Y hay dos elementos que se provocan a nivel relacional o conductual. El primer elemento, la primera herramienta humana, psicológica que aparece, es lo que se llama la empatía. ¿Sí? Cuando nosotros cambia nuestra mente, cambian nuestras emociones, se purifica todo esto, nos volvemos más empáticos. Y la empatía es una de las herramientas maravillosas para entrar en contacto con los demás. ¿Sí? El ser empático. El ejemplo que hemos usado varias veces, que es el Papa en la Fratelli Tutti, ¿cómo se llama?, del buen samaritano, fue empático, ¿no? O sea, vio a la persona y se bajó de su cabalgadura y se acercó, fue empático. La empatía nos acerca a las personas, ¿sí? Es lo que nos acerca a las personas. Tradicionalmente o coloquialmente se dice una figura muy trillada, pero muy cierta, te pones en el zapato del otro, ¿no? Y puedes realmente puedes pensar, puedes sentir lo que la otra persona está pensando y sintiendo. O sea, ya en el aspecto de relacional y conductual surge la empatía que te acerca a los demás. Y una vez cerca de los demás, la herramienta fundamental que se llama la asertividad, ¿sí? La manera directa, la manera clara, la manera respetuosa de comunicarte con tu prójimo. Surge también después de esta experiencia psíquica interna del arrepentimiento. Entonces ahí se cierra el círculo, lo pienso, lo siento y lo hago. Son cosas que se cierra pues en las dimensiones de la persona humana, es pensar, sentir y hacer. No es suficiente pensar, no es suficiente sentir, es necesario pensar, sentir y hacer. Muy bien. Perfecto. Pues muchas gracias por compartir este interesante tema, muy querido psicólogo Antonio. De nada, padre, mucho Antes gusto. de concluir, nos mandan saludos. Bueno, Maritza de Lee nos manda un pensamiento, dice: cuando me arrepiento de verdad, soy feliz, dice. Sin duda. No soy una persona negativa, motivo a otras personas a ser positivas y tener fe. Eso es importantísimo, ¿verdad? Sí, que motivemos también a los demás, porque muy frecuentemente tenemos la experiencia de que nos encontramos personas pues con un pensamiento y también con una actitud negativa. Qué bueno cuando por la experiencia que tenemos de manera personal, también nosotros llevamos a otros o invitamos a tener una actitud, a tener un pensamiento pues positivo, y eso es muy bueno, y eso es del cristiano, ese es del que camina en la fe, también llevar a otros a ese ejercicio. Y también Fernando Aristi simplemente nos dice: muy buen tema. Muchos saludos, Fernando Aristi. Saludos. Que el Señor te bendiga. Muy bien, pues psicólogo Antonio, pues agradecerte por este tema que nos has compartido, bueno, estos días, ¿verdad? De manera especial esta temática, estos puntos, esta reflexión en este tiempo de la Cuaresma, ¿verdad? Tan importante, que es un tiempo de gracia que pues hemos de aprovechar, ¿verdad? Como decíamos en los primeros programas que hablaban sobre el arrepentimiento. Bendito Dios que tenemos el tiempo de la Cuaresma como un tiempo para renovarnos, para buscar la conversión, para arrepentirnos. Bendito que la Iglesia nos invita a este santo tiempo. Pues a todos, agradecerles a todos por su presencia, también a ti, psicólogo Antonio, Padre, un gusto. ¿verdad? Que el Señor te siga bendiciendo.
Y pues los seguimos invitando para continuar durante esta semana también en las siguientes actividades. Mañana, como bien sabemos, se transmite la hora santa y también la Santa Misa. Entonces los invitamos a participar mañana a las 7 de la noche. El viernes el rezo del Santo Via Crucis a las 6 de la tarde y a las 7 el programa Salud Integral con el Dr. Bolio. El sábado, con el favor de Dios, tenemos el rezo vespertino, la oración vespertina de las vísperas, el Santo Rosario y después la Santa Misa. Y los domingos, como bien sabemos, pues es domingo de encuentro con el Señor, donde tenemos nuestro horario de celebraciones, 8 de la mañana, 10:30 de la mañana. Esa misa de las 10:30 se transmite, y en la tarde tenemos a las 6 de la tarde y 7:30 de la tarde. Entonces, pues sigamos aprovechando estos días también, al menos con lo que desde aquí, desde la parroquia, les compartimos a través de esas transmisiones. Que el Señor los siga bendiciendo. Vamos a hacer una oración para concluir. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos encomendamos a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a ponerlo.